there are in there circuits of nanotech that we don't understand, and that there are things of alien. It is the typology of some alien technology that we don't know at the nano scale. Ella es Astrid Steckelberger y está hablando específicamente del CERN. Pero antes de entender qué es lo que dice, tenemos que saber qué es el CERN. El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Fue fundado en 1954. Está ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, cerca de Ginebra. Es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Su herramienta principal es el Gran Colisionador de Hadrones, conocido por sus siglas como el LHC. Un anillo de 27 kilómetros de circunferencia ubicado a 100 metros bajo tierra, donde dos haces de partículas viajan en direcciones opuestas a casi la velocidad de la luz y se hacen colisionar. El objetivo final es entender los componentes fundamentales del universo. En 2012 lograron su mayor descubrimiento, el bosón de Higgs, también conocida como la partícula de Dios, que le da masa a toda la materia existente, un hallazgo que en 2013 les valió el premio Nobel. Una máquina extraordinaria, un logro científico histórico, pero también el centro de una controversia profunda. Astrid Steckelberger es científica, investigadora y experta en salud pública con una trayectoria sólida y verificable. Trabajó por agencias federales suizas, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Con el tiempo, se convirtió en una voz incómoda para el establishment científico, especialmente sobre lo que ocurre detrás del CERN. Si bien Astrid Steckelberger no trabaja en el CERN y sus dichos son muy polémicos, no ha sido la única que ha hecho este tipo de declaraciones. En 2009, Sergio Bertolucci, director de investigación y computación científica del CERN, hizo declaraciones a un grupo de periodistas que no pasaron desapercibidas. Director of research is Bertolucci, it's his name, says that the Titanic machine may possibly create or discover on 8th of April, or the eclipse, unknown unknowns. For instance, an extra dimension. Who says, out of this door might come something, or we might send something through it. Of course, adds Bertolucci, they would. Steckelberger afirmó que físicos del CERN le habrían informado de algo que estaba sucediendo puertas para adentro. Physicists from the CERN. I said, so how many dimensions officially are living in the CERN? And they both said 17. Do you have an experiment? Can you describe something from another dimension? And they said, well, yes, there is something. And then they started talking about the CERN portal. There's a portal for the LHC. Por supuesto que el CERN ha negado categóricamente estas afirmaciones en múltiples ocasiones. Su postura oficial es que sus experimentos han sido documentados y publicados en revistas científicas revisadas y son completamente transparentes. El CERN hoy tiene 23 países miembros y en 2004 esos países firmaron un documento oficial llamado el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades del CERN, que le otorga algo que muy pocas instituciones en el mundo poseen: inmunidad de jurisdicción ante los tribunales nacionales de todos sus países miembros. Sus propiedades son inviolables, sus archivos son intocables, sus empleados tienen inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Sus propiedades no pueden ser embargadas ni sometidas a un proceso legal ordinario. En términos simples, ningún tribunal de ningún país miembro puede juzgar al CERN directamente, y es contra ese muro que chocaron todas las demandas. En el 2008, dos ciudadanos estadounidenses, Walter Wagner y Luis Sancho, presentaron una demanda en el Tribunal Federal del Distrito de Honolulu, intentando detener el encendido del colisionador. Fue desestimada. Ese mismo año, un grupo de científicos liderados por el profesor alemán Otto Rössler, especialista en teoría del caos de la Universidad de Tubinga, presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, rechazada. En paralelo, el grupo LHC Concern, integrado por científicos de Oxford, Griffith y North Dakota, publicó durante años documentos exigiendo una revisión de riesgos, sin resultados. Todas las demandas fracasaron. Todos los recursos fueron desestimados. Lo que llama la atención no es el resultado de las demandas, sino la arquitectura legal que las hace imposibles de antemano. Por aquellos años se realizaban las primeras pruebas del CERN. Al mismo tiempo, la investigadora Fiona Brum descubrió que miles de personas compartían un mismo recuerdo de una realidad que no existió. ¿Recordás la muerte de Nelson Mandela en prisión durante los años 80? Millones de personas en todo el mundo lo recuerdan. Recuerdan el funeral transmitido por televisión. Recuerdan el duelo internacional.
universal. Pero el problema es que Mandela no murió en los años 80, salió de prisión en 1990 y murió en 2013. Pero el recuerdo de su muerte previa es tan vívido, tan compartido, tan detallado que tiene su propio nombre: el efecto Mandela. Y una vez que empezás a buscar ejemplos, es difícil parar. El personaje de Monopoly usa monóculo. Millones los recuerdan así, pero el logo nunca lo tuvo. ¿Cuál es el logo correcto de Coca-Cola? ¿Con la Y en el medio o arriba? La Mona Lisa sonreía menos de lo que recordamos. Pikachu, ¿tiene el extremo de la cola pintado de negro o no? En la mítica escena de Star Wars, todos recuerdan a Darth Vader decir: Luke, I'm your father. No, I am your father. Pero la escena real no es así. Estos no son simples errores aislados, son recuerdos específicos, detallados, compartidos simultáneamente por millones de personas en distintos países y culturas. La explicación científica más aceptada es que la memoria humana es imperfecta y reconstructiva. El cerebro suele llenar espacios vacíos con lo que considera más lógico, y es una explicación razonable. Pero hay quienes proponen algo completamente diferente, y uno de los primeros en articularlo fue un adolescente de 13 años. En 2016, un chico de 13 años llamado Max Lugan se volvió viral en todo el mundo, no por hacer videos graciosos, sino por explicar con una claridad desconcertante para su edad la naturaleza del universo, la física cuántica y la existencia de Dios. Lo llamaron el niño más inteligente del mundo, lo compararon con Nikola Tesla. A los 13 años ya había inventado un dispositivo de energía libre que, según él, podría alimentar al planeta entero sin petróleo ni carbón. Ese año dijo algo que fue mucho más allá de la energía libre, algo que lo hizo desaparecer del ojo público durante años. But what happened was we made this universe sort of out of balance. And our universe... Because of the collider, the super collider? Yeah, we altered the weight of a single electron, which I believe shifted us. Está sugiriendo que la realidad no existe como una única línea de tiempo fijo. En cambio, existen muchas versiones paralelas de la realidad que coexisten al mismo tiempo. Estas versiones son casi idénticas, pero no completamente. Existen pequeñas diferencias entre ellas. La mayoría de las veces son tan pequeñas que no lo notamos. La idea de Max es que a veces pasamos de una versión de la realidad a otra. Cuando eso sucede, las cosas que recordamos de la versión anterior no siempre coinciden con lo que existe en la actual. Él cree que eso es el efecto Mandela. No se trata de un error de memoria, sino de una discrepancia entre lo que recordamos y la versión de la realidad en la que nos encontramos actualmente. Esta teoría generó reacciones polarizadas. Algunos la descartaron inmediatamente y otros, incluyendo científicos, reconocieron que la mecánica cuántica teóricamente contempla universos paralelos y el salto entre él, y fue entonces que Max Lugan desapareció. Hay algo sobre la ubicación del CERN que no aparece en ningún comunicado oficial, pero que varios investigadores en geofísica y geobiología han señalado durante años. El CERN está ubicado cerca del Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes, una región que se asienta sobre profundos sistemas de fallas geológicas, intensas presiones tectónicas y formaciones rocosas de gran complejidad. Una zona donde se registran corrientes eléctricas naturales en el suelo, variaciones electromagnéticas en el campo de la Tierra y fuertes tensiones mecánicas en minerales como el cuarzo, que bajo presión puede producir efectos eléctricos espontáneos. Ahora bien, no existe ninguna versión oficial al respecto, pero sí plantea una pregunta razonable. Si fueras a construir una máquina que lleva la materia y a la energía a sus límites, ¿no quisieras colocarla en un lugar geológicamente estable y estructuralmente fuerte como para soportar instalaciones subterráneas masivas? Las civilizaciones humanas han hablado a lo largo de la historia de una red eléctrica de la Tierra, en la que diversas locaciones son conocidas por ser puntos energéticos muy fuertes. Las pirámides de Giza, alineadas con mucha precisión con el norte geográfico. Stone Age fue construido para alinearse con los solsticios. El Machu Picchu se ubica en una cresta con importantes fallas geológicas y líneas astronómicas relevantes. Angkor Wat refleja el movimiento del Sol durante los equinoccios. Teotihuacán fue construido siguiendo un diseño geométrico preciso que coincide con los ciclos solares y estelares. Estos lugares no fueron elegidos al azar. Y cuando la gente ve esto y habla de una red de energía, quiere decir que los seres humanos siempre se han sentido atraídos a ciertos lugares,
lugares que se sienten diferentes, que se encuentran en la intersección de la geografía, la astronomía y el significado. Y cuando se cartografían varios de estos lugares, empiezan a aparecer patrones. Se nos dice que el ser está ubicado en Suiza por razones políticas, pero quizás esta no sea la verdadera razón. Hay algo más que vale la pena mencionar, algo que no está en documentos oficiales, pero que tampoco es una invención. La Tierra tiene su propia frecuencia electromagnética natural. Se llama la resonancia de Schumann. Es una pulsación de aproximadamente 7.8 Hz que existe en el espacio entre la superficie terrestre y la ionosfera, generada principalmente por tormentas eléctricas alrededor del mundo. Es medible, es real y hay estaciones científicas en distintos países que la monitorean de forma continua. Ahora bien, el LHC durante sus operaciones consume aproximadamente 200 megawatts de energía eléctrica, equivalente a un tercio del consumo total de la ciudad de Ginebra, y genera campos magnéticos superconductores de hasta 7.7 teslas en su interior. Observadores independientes en distintos países han documentado correlaciones entre las activaciones del LHC, picos inusuales en las mediciones de la resonancia de Schumann. No es algo que aparezca en revistas científicas revisadas, no hay una institución oficial que lo haya confirmado, pero tampoco hay una que lo haya descartado formalmente. ¿Acaso el experimento más poderoso de la historia de la humanidad está generando efectos electromagnéticos que van más allá de sus propios muros? Por ahora, esa es una pregunta que no tiene una respuesta oficial. Un director del CERN hablando públicamente de puertas dimensionales, múltiples demandas legales intentando que alguien explique los riesgos reales de estos experimentos, todas rechazadas, una científica con credenciales verificables afirmando que físicos del CERN le hablaron de portales y seres de otras dimensiones, un fenómeno global, el efecto Mandela, donde millones de personas recuerdan una realidad diferente a la que existe, un adolescente prodigio que propuso que todo eso está conectado, una región geológicamente única y una larga historia humana de construir sus lugares más sagrados y únicos exactamente sobre puntos de energía específicos. Ninguna de estas cosas, por sí solas, prueba nada, pero sí hay un hilo que las atraviesa a todas, un hilo que conduce a un lugar, al ser, al LHC y a esos 27 kilómetros de túnel subterráneo en donde se manipulan energías que naturalmente no ocurren en ningún otro laboratorio del planeta. El CERN sigue operando. El LHC está en su tercera fase de funcionamiento y se planifica una versión más potente aún de 91 kilómetros de circunferencia para los próximos años. La ciencia oficial dice que todo está bajo control, que los experimentos son seguros, que no hay portales, ni cambio de dimensiones, ni realidades alteradas. Pero las preguntas persisten. Las demandas existieron y las declaraciones están grabadas. Y millones de personas en el mundo siguen recordando realidades que nunca existieron. Por ahora tenemos más preguntas que respuestas. Y mientras eso no cambie, en Human nos vamos a seguir preguntando ¿dónde está la verdad? ¿Y vos qué pensás de todo esto? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Iván Willenberg y espero que te haya gustado este video. En el canal vas a encontrar un montón de contenido como este. Así que suscríbete y nos vemos la próxima.